qué mal, que tengo por acá. Que también hace referencia a, a lo referente a las teorías sobre el origen de la vida. Esto se los voy a compartir en su grupo de WhatsApp para que los tengan presentes y puedan desarrollar, porque dentro de una de las actividades tiene que ver como más o menos un resumen de lo que cada teoría dice, entonces para que le pongan atención y de hecho yo les voy a compartir otros enlaces adicionales que les puede servir para que puedan desarrollar el taller. Nos dicen sobre esta pregunta, en la actualidad es la teoría más aceptada sobre el origen de los seres vivos. Bueno, vamos a explicar cada una. La creacionista nos habla de, como su nombre lo indica, una creación por parte de un ser superior, Dios, creó a todas las especies y las dotó de vida. La metáfora se encuentra en la Biblia y sus mayores defensores son los ministros de todas las religiones. La teoría endosimbiótica, endo significa dentro, simbiosis significa una relación que existe entre especies. La teoría endosimbiótica explica, por ejemplo, el origen de las células eucarióticas. Esta es una célula eucariótica. Acá está su núcleo y dentro del núcleo el ADN. ¿Sí? Aquí está el nucleolo. Pues bien, aquí tenemos una célula procariótica, primitiva. Y aquí está su ADN suelto, circular. Ahora aquí imagina otra célula procariota. Entonces empezaron a fusionarse, varias de ellas, con funciones distintas. Al tener funciones distintas, comenzaron como que a trabajar en equipo. Y entre ellas se dio origen a la célula eucariótica, que ya es una estructura especializada. Pruebas de ello, por ejemplo, que dentro de la célula ya hemos hablado de la mitocondria. La mitocondria tiene una doble membrana, inclusive tiene un ADN. Bien, podría ser la mitocondria una célula procariota, o sea, en el pasado. Hay otros organelos que también tienen esa misma estructura, doble membrana, y funcionan casi de manera independiente, digamos. Bueno, eso es lo que postula a grandes rasgos la teoría endosimbiótica. La teoría vitalista habla acerca de un elan vital, que es una fuerza que está por encima de la materia, que es lo que anima a la materia, digamos, le da vida. Eso se puede entender como alma. El alma es lo que diferencia lo que está vivo de lo que está muerto. El alma no es material. Es como que una fuerza universal. Bueno, aquí es Elan, con N. Por supuesto que este enfoque vitalista tiene que ver más con una ideología, vamos a decirlo, metafísica. La quimiosintética defiende y explica un origen físico-químico de la vida. Y por supuesto, a nivel científico, es el más aceptado. El científico ruso Oparin fue el que planteó esta teoría inicialmente basándose en las ideas de Darwin de evolución. Y plantea la teoría
de que hace mucho tiempo los compuestos inorgánicos, en un clima diferente, por supuesto, al que existe ahora, formaron los compuestos orgánicos. O sea, la célula. Compuestos inorgánicos como el hidrógeno, ¿verdad? El metano, el amoníaco, debido principalmente a la elevada concentración de estos elementos, a su combinación y a la energía. Vamos a ver, se formó esto por la combinación de estos elementos, pero además la energía de radiación solar, la actividad eléctrica de la atmósfera y las fuentes de calor de los volcanes. Actuaron de catalizadores, o sea, aceleraron el proceso. Todo esto originó lo que se conoce como el caldo primitivo, que se almacenó en los océanos y dio origen a la vida. Esto formaría lo que ellos llamaron un coacervado, que es una incipiente célula procariótica, y de aquí, por supuesto, llegar a la célula. Ese es el resumen de la teoría quimiosintética de Oparin. Hizo numerosos experimentos, no pudo demostrar, pero por el enfoque científico de la misma, por supuesto que es la más aceptada. Bueno, niños, estos son como unos abrebocas, por decirlo de alguna manera, a las teorías del origen de la vida, ¿sí? La idea con esto es que ustedes vayan como acercando, ¿sí? Los conceptos o mirando los conceptos que se han manejado a lo largo de la historia sobre el origen precisamente de lo que conocemos como seres vivos, incluyéndonos nosotros mismos. Entonces, con base ya en esto que hemos estado como tratando, vamos a mirar lo referente a la guía que se propone para que ustedes la trabajen, ¿sí? Bueno, nosotros vamos a compartir esta guía como se ha hecho desde el año pasado a través de la plataforma, pero también a través del grupo de WhatsApp que me parece que es un poquito más práctico, ¿sí? Porque hay muchas personas que no pueden ingresar a la plataforma y entonces se les facilita más lo referente a precisamente al WhatsApp. Entonces, terminando ahorita la clase, yo la voy a subir. Yo he dejado esta guía para, bueno, 15 días, pero no sé si nos dé para 15 días, ¿sí? Entonces, yo les voy comentando a ver si modificamos y le agregamos una semanita más. Ustedes se van a dar cuenta, ay, mira, se me ha quedado esto. Desarrollar. Bueno, ustedes se van a dar cuenta que entre tanto vamos haciendo como la explicación, ¿sí? De la temática, ustedes se van a ir encontrando actividades, ¿sí? Por ejemplo, la que yo les decía y para la cual yo les proyectaba los videos, ¿sí?
Eh, Aquí, por ejemplo, ustedes tienen que hacer un resumencito de lo que es la teoría de Oparin, que es la más acertada, o bueno, no acertada, sino aceptada científicamente hablando, en comparación con las demás teorías. Estas teorías, ya las vamos a explicar, están de hecho explicadas también acá, ¿sí? En el cuadrito que ustedes van a tener acceso a revisar. No es pasar el cuadro acá, es con sus propias palabras analizar cuáles son las similitudes y las diferencias entre estas teorías, la de Oparin, que es la del caldo de cultivo, ¿se acuerdan? Sí, del caldo primitivo, de la evolución química que tuvieron los organismos para convertirse precisamente en organismos, o sea, de la fusión, ¿sí? De varios elementos químicos y la reacción con el medio de aquel entonces, de hace millones de años, empezaron a surgir los organismos más pequeños, los microorganismos, a través de células procariotas. ¿Sí? Entonces, y a partir de eso siguieron evolucionando hasta convertirse en células eucariotas y de ahí en adelante, pues todos los seres que conocemos en nuestra actualidad. Teoría de la generación espontánea, nos hablaba un video que es que, por ejemplo, usted tiene aquí una miga de pan, por ejemplo, y que de ahí surgía alguna cosa, alguna cuestión de vida, o sea, algún organismo, pues eso no tiene asidero. ¿Por qué? Porque pues generalmente la vida se origina a través o después de o gracias a otro ser previamente que le da la creación, ¿sí? Otro ser vivo. Entonces, tenemos que hacer las similitudes, las diferencias, ¿sí? De estas teorías con respecto a la teoría de Oparin. Aquí inicialmente en nuestra guía identificamos dos de las teorías, ¿sí? De pronto que se manejan y posteriormente ya un poquito más explicadas las teorías, ¿sí? Ya del origen de los seres vivos, ¿sí? Entonces es como una introducción, ¿sí? A lo que hemos explicado respecto a las teorías de la evolución de los seres vivos. Es como una, sí, como una justificación, no, sí, es una introducción sobre el tema que vamos a tratar. Luego encontramos las teorías del origen de la vida, la actividad y luego hablamos de la clasificación de los seres vivos y las características. Ustedes, ¿por qué creen que es importante clasificar en general? Eh, por ejemplo, clasificar, no sé, se me ocurre, por ejemplo, por edades a la población, clasificar a los animales que son los felinos, los que son, no sé, carnívoros, los que son depredadores, o clasificar a las personas que somos bajitas o que son altas. O sea, ¿ustedes le ven alguna utilidad a todo lo referente a clasificar? En general, clasificar algo. ¿Para qué sirve? ¿Lo ven importante o no? Creo que yo digo que sirve para escribir las cosas mejor, para expresar mejor, pues para tener una expresión mejor de las cosas. Exacto, para poder como identificar, ¿cierto? Tú dices, para tener una mejor descripción, como conocer un poco más a fondo cada cosa y a qué pertenece, ¿cierto? Porque si no clasificáramos, o sea, nosotros revolveríamos frutas con, no sé, con ladrillos, por ejemplo, o cuadernos con, no sé, con peces. Bueno, es algo loco, precisamente. ¿Por qué? Porque si no tuviéramos como esa noción de clasificar las cosas, de identificarlas, ¿sí? Todo fuera como una mezcla, un revuelto de todo, ¿sí? Asimismo pasa con la situación de los organismos, ¿sí? Si nosotros no lleváramos o no hubiésemos llevado a cabo
algún tipo de identificación, de categorización, ¿sí? Por decirlo, de los seres vivos, entonces nosotros simplemente tuviéramos una colada de todos los, por ejemplo, de los animales, o sea, aves con peces, con felinos, con mamíferos, con, no sé, con reptiles, o sea, y nadie supiera para qué sirve cada cosa o para qué o en dónde se puede identificar cada cosa, cada animal, por ejemplo. Si una planta es venenosa o, gracias, señor, o es benéfica, por ejemplo, para una cuestión no sé, de enfermedad, ¿sí? O sea, si nosotros no tuviéramos esa noción de clasificación, nosotros, como les digo, todo tendríamos una mezcla de absolutamente todas las cosas y nosotros no supiéramos cómo qué hacer, cómo qué utilizar, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Porque, por ejemplo, nosotros sabemos que las hojas del pino, del árbol de pino, no nos sirven para cocinar, pero sí sabemos que, por ejemplo, podemos cocinar una coliflor, ¿sí? Y porque eso lo hemos categorizado, lo hemos clasificado de tal forma que nosotros ya tenemos la noción de lo que es cada cosa. Entonces, precisamente para eso nos sirve clasificar. ¿Y por qué derivamos la clasificación de lo que decíamos, de las teorías del origen? Porque pues, como les digo, o sea, todo al principio era como una mezcla de organismos, una mezcla de, como les digo, de elementos ambientales, una mezcla de todo, o sea, y todo tenía su razón de ser, pero pues nosotros no lo habíamos identificado. Entonces, precisamente, muchas personas que son muy inquietas, pues obviamente empezaron a preguntarse, no, pero pues esto para qué sirve, esto para qué es, esto de qué me va a servir, en qué lo puedo utilizar. Y entonces empezó como a separar, porque la clasificación es como una identificación, una separación para conocer las propiedades y las características de cada cosa y cómo yo las puedo asociar, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque había mucha variedad, ¿sí? Y en esa variedad a veces no sabíamos qué hacer con tanta variedad. Esa clasificación propiamente de los seres vivos como tal dio origen a una de las ciencias que en este momento pues nos da pie precisamente para poder identificar a qué corresponde cada uno de los seres vivos que existen en el planeta. Claro que por identificar nos falta un resto, ¿sí? Así como se extinguen unos seres vivos, lastimosamente, hay otros que van evolucionando o que se crean a partir de otros seres, bueno, en sí, en fin. Entonces, esta clasificación dio origen a una ciencia que se llama, aquí ustedes la pueden ver, la taxonomía. ¿Sí? La taxonomía es la ciencia que nos ayuda a clasificar, a identificar, a categorizar a qué corresponde cada ser vivo de acuerdo con qué, con las características que lo identifican. Por ejemplo, gracias a la taxonomía nosotros podemos identificar cuáles son los animales que corresponden, por ejemplo, a las aves. ¿Por qué? Porque tienen características similares. No sé, yo no voy a poder ser parte del grupo de las aves, ¿cierto? Ni ustedes tampoco. ¿Por qué? Díganme, por favor. ¿Cuál es? Porque yo tengo ojos, como las aves, y yo camino en dos, como las aves. ¿Y por qué yo no soy un ave? Alguien que me diga. ¿Qué me diferencia a mí de Porque las... usted no tiene alas, porque usted no... Exacto. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué otra característica? Usted no come gusanos, o no sé. No, no, para nada. Profe, Pues porque un alimento de aire. ellos tienen pico. Exacto, Sí, exacto. también. Entonces esa, Plumas tampoco. exacto, o sea, es que los seres humanos Organismo diferente, todo. tenemos plumas, por ejemplo, ¿cierto?
No podemos volar. Nosotros no somos seres alados, por ejemplo, para nada. Nosotros somos seres cuyo movimiento depende de nuestras extremidades inferiores, que son las piernas, ¿sí? ¿Por qué, por ejemplo, yo no me puedo categorizar dentro de los felinos? ¿Qué me hace diferente, por ejemplo? Por ejemplo, la vista, porque ellos tienen unos ojos diferentes a los nuestros. Ujú. Ellos caminan en 4 patas y pues, nosotros en dos piernas. Tienen un Sí. organismo diferente. Erguidos, ¿no? Somos seres erguidos. Ujú. Organismo diferente. Sí. Claro, hay muchas características que nos separan de este tipo de seres, ¿sí? Pero, por ejemplo, hay otras que nos unen. Como les decía, tenemos ojos, tenemos boca, somos mamíferos, ¿sí? Entonces, miren que hay características que son especiales de cada especie. Perdón, pues sí suena redundante. Son propias, eso, propias de cada especie, ¿sí? Si bien es cierto, por ejemplo, los mamíferos, todos somos los que nos alimentamos de la leche materna, ¿sí? Nosotros no podemos decir que somos de la misma especie como les decía, de los felinos o que otro mamífero, de los delfines, por ejemplo, ¿sí? Otro mamífero. Solo veo gatos en mi cabeza. De los perros, por ejemplo, de los canes, de la especie canina, ¿sí? Pero, o sea, aunque tengamos características similares, de alguna manera tenemos los rasgos y otras características que nos separan totalmente y nos llevan a ser parte de otras especies. Entonces, esta taxonomía, gracias a la clasificación, nos puede categorizar o ubicar o localizar en una especie que tenga las características similares a las que nosotros tenemos. Y así lo hace con la gran mayoría de las especies que se han identificado hasta el momento. ¿Sí? Entonces los rasgos y las características taxonómicas son súper importantes en los seres vivos porque los ubican, ¿sí? Los ubican en un grupo cuyas características, ¿sí? Son similares y entonces ellos van a tener como actuaciones similares, van a comer, por ejemplo, de manera similar, van a tener un organismo muy similar, parecido, y este tipo de situaciones. Por ejemplo, nosotros la raza humana o la especie humana pues comemos generalmente lo mismo, a excepción pues, de los chinitos que comen raro. Y nosotros nos movemos de manera similar, ¿sí? Somos erguidos, ¿sí? Dormimos de manera similar. Nuestro organismo interno tiene de alguna manera la misma estructura, todos, ¿sí? Nuestro aparato digestivo, nuestro sistema respiratorio, nuestro sistema locomotor, nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, ¿sí? Entonces, estas son características que nos categorizan precisamente en nuestra especie. Y gracias a estas características taxonómicas, que podemos clasificar, describir, ordenar, ¿sí? Todos los seres que existen actualmente, o bueno, la gran mayoría de los que conocemos, ¿sí? ¿Qué clases de caracteres taxonómicos son los que van a importar o van a, sí, a ayudarnos a nosotros en la clasificación, ¿sí? ¿Cómo podemos identificar los organismos? ¿No? De acuerdo a caracteres morfológicos que hacen referencia a que morfológicos es la forma, la estructura de cómo es el organismo. Ya les decía, por ejemplo, puede ser que algunos tengan plumas, puede ser que otros tengan escamas, puede ser que otros tengan la piel lisa, ¿sí? Esa es la estructura, la forma, cómo se caracteriza morfológicamente. Fisiológicamente, ¿sí?
fisiológica hace referencia a los sistemas, o sea, a cómo funcionamos nosotros. Ya les decía, nosotros tenemos similares, por ejemplo, nuestro sistema nervioso, nuestro sistema locomotor, nuestro sistema digestivo, tenemos un corazón, nuestra manera de respirar es propia, característica nuestra, ¿sí? Y casi de todos los mamíferos, los reptiles, por ejemplo, tienen diferentes sistemas de locomoción, respiratorio, los peces de igual manera, muchísimo más diferente que nosotros, ¿sí? ¿Qué otros caracteres son los que podemos identificar? Los citológicos, que hacen referencia en los tipos o a los tipos y estructuras de la célula en los seres vivos, ¿sí? Por ejemplo, unos pueden ser propios únicamente de las plantas, por ejemplo, los cloroplastos, la membrana o la pared celular, que hace únicamente parte de las células que son de las plantas, ¿sí? En cambio, nosotros no tenemos cloroplastos porque no producimos clorofila, pero sí tenemos en lugar de pared celular, membrana celular, que si bien es cierto hace de la misma función prácticamente, pues la pared, o sea, la estructura de nuestra membrana celular es diferente a la de la pared celular de las células vegetales, por ejemplo, ¿sí? Y por último, los caracteres bioquímicos, que hacen referencia a ¿qué? A la composición química de los seres vivos, ¿sí? Por ejemplo, hay seres vivos como las plantas que no tienen sangre, ¿cierto? En cambio nosotros sí tenemos sangre, ¿sí? Y así características, por ejemplo, hay seres que no producen saliva, sino, por ejemplo, una especie ¿cómo les digo yo? De una baba, por ejemplo, nuestra saliva no tiene químicos que pueden causar daño, como sí lo tienen los reptiles, por ejemplo. ¿Sí? A eso hacemos referencia con los caracteres bioquímicos. Entonces, este tipo de caracteres también han dado origen a que podamos clasificarlos dentro de unos grupos específicos. Aquí van a encontrar después en la guía otra actividad. ¿Con base en qué? En el gráfico anterior, ¿sí? O sea, teniendo en cuenta estas características que se nombran, ustedes van a desarrollar, pero con base a su PPP, al proyecto pedagógico productivo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ay, perdón, aquí se me fue un errorcito. Van a identificar 5 animales o 5 plantas, ¿sí? De la región cafetera, o sea, de Dos Quebradas, de Pereira, ¿sí? Y los van a ubicar, ¿no? Con los caracteres morfológicos, fisiológicos, ¿no? Y luego van a hacer un mapa conceptual identificando las problemáticas y necesidades de la región, ¿sí? Y vamos a escribir las posibles soluciones para estas problemáticas. ¿Por qué? O sea, la causa, el problema y una alternativa de solución. Esa es otra actividad. Posteriormente habla la guía sobre qué es una característica taxonómica, ¿sí? Y ya habíamos hablado que la característica taxonómica es la que le da como ¿qué les digo yo? La identificación propia, ¿sí? Para que nos podamos clasificar dentro de un grupo respectivo, ¿sí? Estos taxones o las características taxonómicas a lo largo de la vida, de la vida científica, ¿sí? Se han podido clasificar en reino, filum o división, clase, orden, familia, género y especie, ¿sí? Ustedes asimílenlo a un árbol, o sea, de lo más grande hasta la más pequeñita que es la hoja, ¿sí? Pasando por toda su estructura. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, unos ejemplos, ¿sí? De cómo se clasificaría de pronto alguna especie, hasta de llegar a lo más grande, a lo más pequeño, a lo más sintáctico, ¿sí? A lo más, sí, a lo mínimo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el reino, que es lo grande, sería animal, reino animalia, ¿sí? Pues nosotros pertenecemos inclusive a este reino. El filum,
de los cordados, que significa que tenemos columna, o sea, hasta ahí vamos clasificando. Clase, mamalia, es decir, que de los mamíferos clasificamos. Orden, carnívoro, ahí ya vamos diferenciándonos. ¿Por qué? Porque nosotros de alguna manera somos omnívoros, ¿sí? Comemos de todo. Familia, felidae, nosotros no somos felinos, ¿cierto? Nosotros no correspondemos a los felinos. Entonces ahí sí ya no clasificamos. Género. Nosotros, pues ahí ya no están hablando de nosotros, están hablando de otros. ¿Hasta dónde llegamos? Pantera, y es el género. O sea, ahí nada que ver con nosotros. Y especie, pantera, precisamente. Entonces estamos hablando de ¿qué? De un felino, ¿sí? Así es como estamos clasificando, o sea, de lo más grande hasta llegar al felino, que en este caso hace referencia a un león, por ejemplo, ¿sí? Porque es pantera leo. Aquí nos da el ejemplo, pantera leo. Entonces la pantera leo hace referencia al león. Y el león corresponde a todas estas clasificaciones anteriores. O sea, todo esto es la taxonomía del león. Ya se nos va a acabar otra vez la sesión. Si de pronto necesitaríamos entrar el miércoles, pues lo haríamos. Pero entonces, ¿qué les digo? Ahorita que se acabe, ustedes yo les voy a compartir la guía. Yo quiero, por favor, que la lean y que me digan si necesitan que expliquemos, porque nos quedó un poquito todavía, si no entienden bien las actividades, ¿sí? Aquí, por ejemplo, este cuadro, hay una clasificación de los, mire, con reino, filum, o sea, toda la clasificación taxonómica del reino animal. Esta nos puede servir para más adelante que vamos a clasificar, por ejemplo, una mosca y un lobo, ¿sí? Entonces ustedes se van por estas líneas hasta llegar a donde está la mosca y el lobo, ¿listo? Este es un cuadrito explicativo que nos hace referencia a características taxonómicas morfológicas en los animales y el filum al que pertenece cada animal con estas características morfológicas, ¿sí? Y ya posteriormente vendría como la actividad final, que pues no es muy larga, ¿sí? Pero sí también toca desarrollarla. Entonces, como hay varias actividades, la idea es que las vayamos desarrollando a través de estas clases. Entonces, chicos, yo ahorita les voy a compartir toda esta guía y necesito, por favor, que ustedes la lean y para el miércoles ustedes me digan si necesitan dentro de la hora que tenemos para que explicar alguna parte de la guía que no haya quedado muy clara. Sí quedamos, ¿cierto? Entonces ahorita mismo yo les comparto la guía y por favor utilicen el tiempo para poderla leer y para el miércoles me tienen, por favor, si hay dudas y si tenemos que explicar en este momento